Cedemos a continuación la palabra a la maestra Marta Lamas, quien moderará la mesa. Bienvenidos. Buenas noches. Hoy vamos a hacer un experimento que se les ocurrió a 3 amigas de estos 3 personajes. Así que ustedes no van a esperar escuchar una reflexión sobre la obra de cada uno de ellos, sino que vamos a ver qué impacto tuvo Berlín en ellos y ellos cuál tuvieron en ellas y en Berlín. Va a ser un experimento que va a tener unas cuantas fotografías, unas cuantas diapositivas, que no pueden tomar fotografías porque todavía hay problemas con los derechos. Lo que se dice sí lo pueden grabar, pero lo que no pueden grabar van a ser las fotos. Entonces, prepárense para una cosa rara. Es una extraña conferencia donde se van a enterar muchas cosas de Berlín y algunas de Bolívar Echeverría, Carlos Monsiváis y Chema Pérez Gay. Y vamos a empezar con Marianne Brach, que estudió Ciencias Económicas, Sociología y Pedagogía en Economía en la Universidad Libre de Berlín. También se vino a México y estudió Antropología e Historia en la UNAM, imagínense. Y luego hizo muchísimas cosas que tienen que ver con América Latina. Ella es catedrática de Ciencias Políticas del Instituto de Estudios Latinoamericanos en la Universidad Libre de Berlín, pero además ha hecho trabajo de investigación y como maestra en Sao Paulo, en Santiago de Chile, también acá. Es de esas alemanas enamoradas de América Latina, ¿verdad? Recibió el premio Margarita von Beltrano por su colaboración en un proyecto muy importante que es de medidas para la inclusión social y la equidad. No les voy a leer toda su bibliografía ni toda la lista de premios y de cosas y de membresías que tiene, pero sí algunos de los ensayos en español para que se den cuenta por dónde anda su cabeza. Ciudadanía y globalización del medio ambiente, resistencias, conflictos y negociaciones. Otro que se llama Democracia y configuraciones contemporáneas del derecho en América Latina, entre espacios, movimientos, actores y representaciones. Esta es Marianne, con quien vamos a iniciar el experimento Berlín, México. Agradecer también en nombre de Marta Zapata y Teresa Orozco, mis colegas de Berlín, al Instituto Nacional de Bellas Artes y a la Dirección de Literatura, así como a todos los colaboradores que han hecho posible este evento. Quiero hacer un agradecimiento muy personal a nuestras amigas Kelsey y Lilia Rosta por animarnos a hablar de Berlín Occidental, sobre el Berlín de José María Pérez Gay y de Bolívar Echeverría de los 60 y de Carlos Monsiváis de los 80. Quiero agradecer a todos de ustedes por el interés en una ciudad que hoy día atrae muchos jóvenes del mundo para disfrutar las libertades de una ciudad grande con tamaño todavía humano. Pero el Berlín Occidental, del cual los quiero hablar, es un Berlín que tiene muy poco que ver con el Berlín actual, de nuestros tiempos globalizados. No puedo comenzar sin recordar a una mujer, amiga y confidente de los 3 intelectuales mexicanos, Bárbara Beck, berlinesa, sustentauchera como ellos, que seguramente hubiera sido mucho más apropiada que yo para hablar sobre el Berlín Occidental de los años 60. Desgraciadamente se murió muy joven. La promesa de la libertad. Berlín Occidental, la isla sin tierra firme. En esta breve presentación quisiera explicar por qué se convierte Berlín en una promesa de libertad a partir de los años 60. No solo por los que venían del extranjero, como los protagonistas latinoamericanos de la novela Tu nombre en el silencio de José María Pérez Gay, o estudiantes de Irán, de Argelia, de Francia, de los Estados Unidos y de muchos otros lados, sino también para los jóvenes alemanes que salieron de las diferentes regiones de Alemania Federal
y como Rudi Dutschke, de Alemania Democrático, para vivir en una isla, en Berlín Occidental. Quisiera ofrecer algunos elementos para comprender por qué Berlín tenía un estatus periférico y exótico en Europa y que justo por estas características especiales atrajo a su vez a mucha gente de la periferia alemana, de toda Europa y de muchas partes del mundo, y que estos mundos también se sentían periféricos. El punto de partida son las discusiones, intercambios de ideas y actividades que se realizaron con los tres intelectuales mexicanos durante diversas estancias en Berlín. Nos acercamos al tema de nuestra propia biografía. En mi caso, la decisión de trasladarme a Berlín tuvo que ver con la situación que viví como adolescente en una pequeña ciudad en el extremo sur-occidental de Alemania. Hasta ahí nos llegó como alumnos de preparatorias algo de ánimo de la generación estudiantil y muchos trataban de implantar y adaptar formas de protestas estudiantiles en los pueblos, escuelas y iglesias. Muchos de nosotros sonábamos, después del bachillerato, estudiar en Berlín Occidental. Nos pareció más que un punto de referencia intelectual, una promesa de libertad. Teníamos como los demás jóvenes que en los 60, y esos son Bolívar y 70, llegaron de todos lados del mundo a Berlín, no teníamos ni idea qué significaba West-Berlín, como se llama en este momento Berlín Occidental. Esta isla sin tierra firme. Aquí se ve muy claramente que aprendí yo en mi clase de geografía en 65, nos explicaba el profesor que West-Berlín era una isla en el Mar Rojo. Era una isla del Mar Rojo y claro, sus puntos de referencia ciertamente no era la geografía misma, sino más bien la situación política y los prejuicios del mismo maestro. La geografía política y las mapas mentales se habían transformado con la derrota de Alemania nazi, de la liberación de Europa y del Tercer Reich, el fin de la Segunda Guerra Mundial y con el comienzo de la Guerra Fría. Eso es una mapa que todavía me tocó en mi clase, que era Alemania en el auge de la Segunda Guerra Mundial. Y eso sí era después, con la división, el rojo, por supuesto es la Alemania Democrático, y la otra parte, verde, azul y café, esos son los otros sectores de los otros ocupadores de los americanos, el norte, el sur es Bavaria y el occidente es Francia. Y se ve Berlín también dividido dentro de la bueno, no se puede entender la Alemania a lo que llegaron Bolívar Echeverría y José María Pérez Gay cuando estudiaron en el libro de Berlín entre 61 y 69 sin tener clara su situación geopolítica, ya que Alemania, además de quedar dividida en dos estados con sistemas económicos y políticas opuestos, la situación de Berlín Occidental se veía afectada de forma muy especial por su estatus jurídico internacional, por la construcción del muro en 61 y por estar localizado en el territorio de la antigua RDA. Seguro todos ustedes conocen de otra manera, pero eso era el Berlín en 61 cuando llegó Bolívar y todavía en 65 cuando llegó Semana. El proceso de reconstrucción de una ciudad que quedó en ruinas fue paulatina y en su condición de isla de libertad dio espacio a resurgimientos sociales durante los 60 que hace de Berlín un laboratorio cultural más que político, cuyos legados están documentados en la obra de Pérez Gay y de Echeverría. Dado que las visitas de Monsiváis a Berlín fueron posteriores, voy a ilustrar al final de mi presentación los impactos que a lo mejor tenía el nuevo Berlín en las reflexiones de Monsiváis. Pero hay que decir muy claramente, desde 1989, cuando se cayó este muro que se ve aquí, el Berlín Occidental, en el que vivieron José María y Bolívar durante los años 60 en el siglo XX, esta isla dentro de la República Democrática también había desaparecido, como con la Alemania Democrática. Entonces, ¿qué significaba vivir
en Berlín en los años 70. En las ciudades de su tiempo, los estudiantes latinoamericanos, los protagonistas principales de la novela de Chema Pérez Gay, todavía pudieron ver los daños de la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias de su fin, lo cual la mayoría de los alemanes todavía sentían como una derrota y no como una liberación del fascismo. Como le relató Cardona, el protagonista mexicano de la novela, era una ciudad ocupada por los ejércitos de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, los aliados, dividido por un muro subvencionado por la República Federal de Alemania. Una extraña paradoja por sus seres jurídicos. Berlín Occidental nunca perteneció al gobierno de Bonn. Este estatus especial era siempre visible cuando uno cruzaba el muro a bordo del tren suburbano o en los pasos de fronteras. El más conocido el paso para los extranjeros era el Checkpoint Charlie. Desde lejos se veían los letreros en letras rojas: abandona usted el sector norteamericano. Y eso. Perdón, un poquitito más fuerte. Dígame. Acérquese un poco el micrófono. Disculpe. Ay, gracias. ¿Así? Bueno, disculpe. Más lento habla y un poquito más cerca del micrófono. Está bien. Más lento va a ser. Bueno, la construcción del muro y las vistas del muro por políticos del mundo, como aquí, por ejemplo, de Kennedy, de Willy Brandt, y una persona muy poco importante que era el jefe del gobierno de Alemania Federal, Konrad Adenauer. Estas visitas marcan mundialmente, y de muchos otros por supuesto, que este estatus especial como centro de la Guerra Fría. Porque no era posible que un político de la Alemania Federal visitara solo Berlín Occidental. Tenía que ser acompañado por el alcalde, que era al mismo tiempo gobernador de Berlín, y de algún aliado. Una ciudad amurallada, lleno de daños y ruinas de la guerra, no solamente visibles en los edificios, sino también invisibles en las gentes que habían sobrevivido de una o de la otra manera el fascismo y la guerra. Bueno, eso ya algunas imágenes de este muro, pero con la promesa de la entrada. Berlín Occidental era una ciudad de ancianos en las mañanas. De cada 4 personas, una estaba jubilada, casi todas mujeres, viudas de la guerra, y de jóvenes por la noche. No se encontraban los viejos y los jóvenes. Donde faltaban las gentes de la edad madura y donde el número de mujeres doblaba de los hombres. La ciudad, una ciudad de solitarios. En más de la mitad de las viviendas vivía una sola persona, sin grandes políticos, sin magnates financieros, cuya soberanía estaba en manos de norteamericanos, los ingleses, los franceses, y en la cual su gobierno no podía tomar ninguna decisión, el gobierno de Berlín, ninguna decisión importante sin consentimiento de los ocupantes y sin el subsidio del gobierno de Bonn. Una ciudad con un tercio de superficie lleno de bosques, lagos y canales. Todavía tenemos más puentes que Venecia. Berlín Occidental no era la meca, dice Pérez Gay, para los estudiantes que venían a Europa. Eso en su novela lo tiene muy claro. Los mexicanos venían poco por estas latitudes. Supongo que se quedaron en Madrid o en París. Cardona, que había obtenido una beca por estudiar en Berlín, de Berlín, también ha postulado por París, pero ganó la de Berlín, tenía que reconocer en Francia, valga decir París, el centro del mundo. La ciudad era la madre del pueblo. Pero aquí, Berlín Occidental, estamos muy al norte, muy lejos. Berlín es un páramo helado, y en esta época todavía más que hoy.
Entonces, ¿qué promesas? ¿Qué libertad? El estatus especial el estatus especial de Berlín Occidental tuvo efectos. No solamente estaba prohibido la producción de armas y la presencia del ejército alemán y la formación de un propio ejército, sino también fue prohibido el servicio militar. Eso atraía a muchísimos jóvenes de todos lados de Alemania Federal a Berlín Occidental. Con ellos lograron otros jóvenes que buscaron encontrar los nichos para expresarse y para experimentar formas nuevas de hacer política. Con los tiempos, la juventud creó en Berlín Occidental alternativas y se creía como jóvenes, creó la juventud. Y eso se expresaron más que otra cosa en una juventud politizada que buscaba entrelazar los tiempos, las culturas, el anticolonialismo, el antirracismo y el antinazismo. Aquí usted ve una manifestación contra la guerra en Vietnam, en el Kurfürstendamm, que era en esta época el corazón de Berlín Occidental, ya ocupado por los jóvenes de todos lados de Alemania y del mundo, con el Che manifestando en favor de los vietnamitas. Otra vez, la misma cosa, el Ho Chi Minh, el Che y la Rosa Luxemburgo también. José María nos relata, había un interés muy grande por parte de los estudiantes extranjeros con todo lo relacionado con el análisis del colonialismo y la hegemonía del imperialismo estudiantil. Eran ellos que insistieron, los latinos y los extranjeros que insistieron que no solamente había que leer Marx, Lenin y Luxemburgo, que sí era un avance leer Luxemburgo y no solamente leer Marx, sino también el libro de Frantz Fanon, Los condenados de la tierra. Cuando uno de los protagonistas latinoamericanos del libro, Alonso, explicaba a Dutschke que para Fanon la teoría del imperialismo de Rosa Luxemburgo sería la expresión misma de la hegemonía teórica europea, Dutschke respondió: no conozco a Fanon. Aún no conocía el médico argelino que pocos años antes había fallecido en París con 37 años. Era el seminario de Dutschke, donde, como dice Pérez Gay, por primera vez los iraníes, los africanos y los latinoamericanos eran tomados en cuenta, se convertían en protagonistas del movimiento estudiantil, porque los estudiantes alemanes de izquierda los reconocieron como iguales. Laboratorio 2. Universidad Libre de Berlín. Esa es su fundación en 49, que era una fundación de estudiantes. La Universidad Libre de Berlín fue una respuesta a la de Humboldt, nombrada así por el gobierno de Alemania Democrática. La anterior de Berlín, la Kaiser Wilhelm Universität, después de la división de la ciudad en 4 sectores, había quedado en la parte oriental soviética. Cuando llegaron los estudiantes latinoamericanos, los responsables de la Universidad Libre de Berlín, según el protagonista de la novela, presentaron la universidad como excepcional. Esta historia la precisa el mexicano. Bajo los auspicios de la Fundación Estadounidense, la Reform sobre todo, la nueva universidad proclamaba la libertad de cátedra y se erigió en el bastión de la democracia occidental. El modelo berlinés de la Universidad de Berlín, que definía en su reglamento la participación directa de los estudiantes en los gremios, exaltaba la comunidad entre profesores y alumnos y ha dado a los propios actores estudiantes su lugar igual como a los profesores dentro de la universidad. Aquí ve usted el Audi Máximo, que para los dos era un lugar central y hasta hoy día es un lugar central. Vivían en el Studentendorf, un pueblo de los estudiantes, donde ellos no solamente trabajaron y estudiaron,
y bebieron. Había un bar allá muy importante, había espacios para discutir, luego también hicieron sus luchas de la vida cotidiana, y una lucha fundamental allá era que las muchachas podían quedarse con los muchachos, sin control, sin ninguna restricción, porque sí había algunos todavía nazis que controlaban lo que pasaba allá. Bueno, eso era exactamente en la época de los 60, y eso hoy día es este mismo lugar. Bueno, el tercer laboratorio que quiero mencionar eran los encuentros históricos con personajes excepcionales. Pérez-Gay y Echeverría, así como los personajes de la novela, se encuentran en las aulas de la UNAM Libre de Berlín con intelectuales extraordinarios, entre ellos testigos del genocidio, judíos exilados que regresaron como catedráticos a la Libre de Berlín. Uno de ellos con la pipa es Jacob Taubes, que era muy importante para los dos. Sí, voy a comenzar. Aquí abajo tienen Sonny, también muy importante, sociólogo. Taubes era sociólogo y filósofo. Sonny es experto de literatura alemana. Los dos sí son sobrevivientes del genocidio. Y Sonny invitó, por ejemplo, a su seminario el poeta Paul Celan. Entonces sí, los intelectuales mexicanos tenían la posibilidad de conocer no solamente la teoría, sino también la vida humana detrás de los pensamientos. Otros exilados daban ponencias en el famoso Henry Ford Bau, como Herbert Marcuse, que está en medio de todos, y usted ve cómo los estudiantes se acercaban a él y estuvieron casi a su lado cuando él hablaba. Entonces, eso era el ambiente en lo cual ellos estudiaron, y donde conocieron intelectuales como Margarita von Brentano, von Bendit, que también como joven casi no se conoce, y otros filósofos como Fritz Wolfgang Haupt y otros que estuvieron en esta época, o estudiantes como Wolfgang Lefebvre, uno de los grandes líderes de la Federación de Estudiantes. El semestre de verano de 65 llevó también, los dos llevaron también el seminario Marxismo en el siglo XX que impartía Hans-Joachim Lieber. Aquí él es el señor serio con los libros. Quien fue más tarde el rector de la UNED, donde se reunieron muchos miembros de la Federación Estudiantil Alemanes Socialistas, el Este es el famoso, entre ellos con Bendit, y leyeron juntos Historia y Conciencia de clase de Lukács y la dialéctica de la ilustración de Adorno y de Horkheimer. Bolívar y José María Pérez-Gay fueron testigos de la historia del intento del asesinato de Rudi Dutschke y del asesinato de Benno Montessori. Entonces sí son testigos de un momento muy, muy importante para Alemania. Hay otro laboratorio todavía más, que era la creación de la juventud. ¿Tengo que terminar? Ya llevas 25 minutos, bueno. quedan unos 5 o 10 minutos sí, más. Está bien, sí, voy a lograrlo. Bueno, laboratorio de la creación de la juventud. Bueno, estos hombres son muy famosos, es Fritz Teufel y Horlemann, y uno de estos hombres no parecen hombres, parecen jóvenes, los masculinos, que hacen que quieren, que buscan un vestimiento que quieren y que se comportan como quieren. Eso era radical en esta época, y eso era en el centro de Hofstadter antes de Navidad o algo así, en una fiesta. Entonces, en su análisis 68 europeo y mexicano, Bolívar Echeverría hace notar lo novedoso que fue el aquel la juventud como población etaria tuviera lugar en la percepción social, y él, intento citar, en los años 50 y 60, primero en los Estados Unidos y después en Europa y posteriormente en el resto del mundo occidental, tuvo lugar la introducción de toda una edad dentro de la serie de edades que se reconocía tradicionalmente en la vida individual, la edad de la adolescencia o la juventud adolescente. En la Europa moderna,
a diferencia de la medieval, no había existido antes nada así como una edad propia y especialmente juvenil. Esta fue una innovación civilizada de la modernidad americana, introduciendo en la segunda posguerra del siglo XX. Y esos son los protagonistas, esos jóvenes en los cuales participaron tanta gente en los 60, en París, en Berlín, en México. Reconocer el estado de una juventud adolescente implica, según Bolívar, una innovación que iba más allá de la idea productivista tradicional que prevalecía en la modernidad europea, según la cual los años de juventud debían ser años de una transición rápida. El hombre joven era tratado como un niño que ha crecido demasiado rápido y que tenía que pasar rápidamente a convertirse en un adulto. Debía dejar lo más pronto posible su condición de mantenido y a pasar a lo de mantenedor, más para hombres que para mujeres. La década de los 60 en Europa es la época de la rebelión sin causa, dice Bolívar. Primero en 67 en Berlín y los años después en 68 en París. Va a darse en el escenario europeo un fenómeno que no estaba calculado ni parecía natural en este proceso ideal que sería el de inventarse la juventud, a que serviría de instrumento del progreso y de la reconciliación de la sociedad moderna en su forma establecida. Aparecen brotes de una juventud en todos lados del mundo occidental que le dice no a sus padres. En Alemania este no es muy duro, es muy amargo, pero también no a la sociedad que les mantiene y que tiene planeado incluirlos dentro de su proyecto del progreso capitalista, dice Bolívar. Pero esta juventud comienza a vivir diferente. Y eso es el gran laboratorio que ya comienza en los 60 y sigue en los 60. Es el laboratorio de formar una vida de la sociedad. Lo que Berlín ofrece a estos jóvenes, hasta hoy día, un poco menos, pero hasta hoy día, a esta juventud que estaba inventándose en los 60, era espacio, sobre todo espacio. Espacio barato para vivir en pisos grandes, pequeños, sin baño, con baños, en edificios antiguos, modernos, frecuentemente todavía con muchos daños de la guerra. Y un espacio en la vida nocturna. Había bares que nunca cerraron. Entonces los jóvenes se andaban de un bar al otro. Se encontraban en sus casas grandes, hicieron fiestas de 300 personas en pisos grandes. Entonces eran formas de vivir en comunas, en comunidades, en formas compartidas. Y también surgieron otros movimientos. Primero las de las mujeres, y con las mujeres las lesbianas y los homosexuales. Berlín es el lugar por su libertad de espacio y de espacio público donde los jóvenes pueden probar cualquier cosa. Pero sí, eso sí es la gran promesa. Con estos movimientos, la universidad como institución perdió su lugar central en los movimientos de los estudiantes y de los jóvenes. Con el tiempo, lo que quedó de los 60 era la promesa de la libertad de los culturales, nuevos estilos de vida, las liberaciones personales y sexuales, formas alternativas de convivir con el otro y con la naturaleza, para los verdes que se inventaron también en Alemania. Aún así, Berlín Occidental no solamente preservó su estatus especial de laboratorio, sino se transformó en el centro de subculturas de Alemania. Y eso exactamente era el Berlín de Carlos Monsiváis, que le encantaba encontrar estas alternativas. Y voy a terminar con una cosa bien loca. Todos ustedes conocen el muro y después cuando se cayó. Pero en medio, unos pocos antes de 89, hace una cosa bien loca. Esta es una mapa de arriba y es donde se dice que Leningrad, que es nada, hoy día es el Potsdamer Platz. Eso era, había un pedazo, Leningrad, ese triángulo de Lenin, este pedazo que pertenecía
al territorio estatal de la Alemania democrática. Pero como los alemanes somos muy prácticos, hicieron el muro, para no usar demasiado cemento, hicieron un muro un poco corto y dejaron todo el terreno con no sé cuántos años tuvo el muro, todo ese terreno con unas buenas décadas en la parte occidental. Pero como no pertenecía a la parte occidental, tampoco lo tocaban. Entonces, pero en un momento dado, unos locos punks decidieron ocupar ese terreno y de hacer campamentos y de vivir bien allá. Luego de repente, un poco antes de que se cayó el muro, el gobierno de Alemania, de Berlín Occidental, compró a un precio muy barato de la Alemania democrática ese terreno, este triángulo. Entonces los chicos tenían que salir y salieron al otro lado. Es la primera vez en la historia de Berlín que algunos se fueron pasando el muro pero al otro lado. Pero eran estos gentes, mira, aquí ves la policía del pueblo, de la RDA, aquí ves la policía de la Alemania de Berlín Occidental y en medio los punks que tratan de salvarse. Se van al otro lado, aquí se ven los punks apoyados por la policía del pueblo de la RDA. Bueno, se fueron al otro lado, se tomaron el metro y regresaron a sus casas a Berlín Occidental, no pasaba nada. Pero sí, era el momento en el cual Librand tenía la gran visión que un día vamos a tener una unificación y sí, en 89 sí cayó el muro y sí se cambió el Lenin, el triángulo de Lenin, en la cosa que hoy día usted conoce como Potsdamer Platz. Eso es un Berlín del cual ustedes conocen este Berlín, pero para entender la parte cosmopolita de un Berlín globalizado, porque sí hay una parte cosmopolita, para entender esta parte cosmopolita hay que buscar las semillas que cambiaron esta ciudad en los años 60 y 70. Y estas semillas sembraron los intelectuales y jóvenes en esta época, entre ellos Bolívar Echeverría y José María Pérez Gálvez. Los resultados disputaron juntos con Carlos Monsiváis. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a escuchar a Marta Zapata Galindo, filósofa y socióloga que vive en Alemania pero que estudió primero aquí en la Universidad de Guadalajara y luego se fue también a estudiar a Berlín. Ella se ha concentrado en filosofía, ciencia y la música que floreció en Alemania desde la segunda mitad del siglo XIX hasta antes de la llegada al poder de los nazis. Se doctoró también en esa universidad y desde 1997 trabaja en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. También ha recibido el premio Margarita von Brentano por el mismo proyecto de medidas para la inclusión social y equidad en instituciones de educación superior en América Latina. Tiene varios proyectos de investigación y varias publicaciones. A mí me parece muy interesante la parte feminista, digamos, el tema de la interseccionalidad, que es frente a una problemática ver cómo intersecta la cuestión de clase social, la cuestión de género, la cuestión de raza, la cuestión de edad. Ella tiene una guía desde un enfoque interseccional, una metodología para el diseño y la aplicación de indicadores de inclusión social y equidad en instituciones de educación superior y tiene muchos trabajos al respecto. Le voy a pasar el micrófono pidiendo que se acerque a él. Marta Zapata. Muchas gracias. También quiero reiterar los agradecimientos. Súbete un poquito así para que eso. Los agradecimientos que mencionó. Dale besito al micrófono, Rico. Bueno, reiterar los agradecimientos que mencionó Mariana y quisiera agregar uno más de alguien que hizo posible esto también y que no hemos mencionado, y es la persona que nos ayudó a preparar las fotografías y del cual muchas de estas fotografías fueron tomadas por él.
es Metin Yilmaz, es un amigo muy querido, coordinador profesional, y bueno, hemos tenido el privilegio de que nos acompañe y nos ayude con estos materiales. Yo decidí en este experimento tratar un poco el tema de lo que yo llamé Caminando en la Memoria, para tratar de hacer un homenaje muy sui generis a Bolívar, a Carlos y a José María. Es importante señalar que esta visión que voy a dar es algo muy privado, muy personal, pero también muy político. Y tiene que ver pues con regresar un poco hacia adentro de uno mismo y reconstruir un momento compartido con estos intelectuales, que fue para mí muy enriquecedor. Caminando en la Memoria quiere precisamente hacer visible no solo aquello que se ha invisibilizado, a saber, el recorrido por la ciudad como una práctica de la memoria, sino también a las trayectorias que compartí con Bolívar, Carlos y José María, al recorrer con ellos los diferentes barrios de Berlín. Durante estas trayectorias se dejaban huellas en los espacios urbanos, se reconstruían genealogías de la vida cotidiana, se desenterraban capas arqueológicas de su historia y se materializaban las ideas y los conceptos que circularon por esos lugares en épocas distintas. El andar en la ciudad era para nosotros una práctica compleja, pero también lúdica. Tenía un primer momento asociativo con el espacio urbano que recorríamos, pero también con toda la historia contenida en él. Un segundo momento asociativo surgía de los contextos latentes, pero siempre presentes, que cada uno traía como una parte de su equipaje de viaje desde otros lugares lejanos. Tenía un tercer momento teórico especulativo que nos llevaba a dialogar y debatir sobre el significado de la ciudad, la cultura y la modernidad. Fuimos interlocutores mutuos, no siempre en acuerdo en algunos puntos de vista, pero siempre con gran respeto. Lo que nos unía era la experiencia de estar en la ciudad de Berlín, el interés por ciertas expresiones culturales que se concentraban tenazmente en el final del siglo XIX hasta antes de la llegada del nazismo, así como el haber leído a los últimos autores alemanes, a los mismos autores alemanes, el tener amigas comunes, ya sea en México o en Berlín. Hice una selección de algunos de los lugares que visitamos juntos y que forman parte de nuestras historias compartidas. Voy a referir mis recuerdos, o como decía Carlos Monsiváis, voy a hablar de las lecturas que expropié como recuerdos. Nunca coincidimos los tres en un mismo recorrido, aun cuando en ocasiones rescataba a Bolívar y a Carlos de algún evento aburrido para ir a visitar algún museo, ir al teatro o a la ópera, o simplemente ir a comprar libros y música. Cuando cruzábamos los espacios urbanos o nos deteníamos en algún café para reflexionar sobre nuestras impresiones y empezar a construir las historias de los espacios urbanos que recorríamos, recordábamos la importancia que tenía Walter Benjamin, Georg Simmel o Norbert Elias para aproximarnos al tema de la modernidad. Nos interesaba en especial analizar las formas en que las manifestaciones culturales se transformaban en el marco del desarrollo capitalista. A Bolívar le interesaba mucho el aspecto civilizatorio de la modernidad, a Carlos la gramática de las culturas populares y a José María las traducciones literarias de los procesos de la modernidad. Nos impresionaba mucho la claridad con que Benjamin diagnosticaba en su obra sobre el arte en la época de la reproductibilidad técnica, la integración de las masas al consumo del arte contemporáneo gracias a las transformaciones de los aparatos y los artefactos productores y reproductores del arte que modificaron nuestra percepción. Nos divertía andar en la ciudad asumiendo la perspectiva de deambulador que ve pasar a la ciudad por el lente de una cámara o proyectado en una pantalla y en cámara lenta. A veces recurríamos a la mirada sociológica y filosófica de Georg Simmel en su ensayo sobre la metrópolis y la vida espiritual, que publicó en 1903, que nos revelaba las formas en las que el sujeto de la modernidad se defendía de la nivelación de procesos de la industrialización y luchaba por encontrar caminos para defenderse del acoso de la ciudad con sus temporalidades cambiantes y su racionalidad fragmentada. A Simmel le preocupaba mucho los efectos que pudiera tener sobre la cultura y la subjetividad, sobre todo
la objetividad que se derivaba de una producción de mercancías para compradores anónimos, en especial la dependencia de sus habitantes de la técnica. La modernidad tenía para Simmel aspectos positivos importantes. Primero, la posibilidad de libertad y las posibilidades infinitas para las manifestaciones culturales. Y segundo, la posibilidad de una individualidad auténtica. Bueno, voy a iniciar un recorrido en esta presentación y en realidad son muchos recorridos que yo resumí por el tiempo, que es muy breve. Podría escribir todo un libro y ese es mi aprendizaje en este experimento. Escribí una edición muy importante de la biografía intelectual de estos intelectuales tan importantes. Y es precisamente que yo he abarcado solamente a 3 barrios de Berlín y no voy a presentar recorridos completos. Y estos son Tempelhof-Schöneberg, Mitte, que es el barrio del centro hoy, donde hoy se concentra, digamos que el centro histórico, el que era el histórico antes de la división, y una parte del Tiergarten, que es si lo traducimos, el jardín zoológico, que es un barrio también. El primer recorrido que quiero presentar se realizó en el barrio que es llamado Bávaro, en Schöneberg. Y fue fundado por Salomon Haberland entre los años 1900 y 1914. Haberland diseñó un barrio para la gran burguesía berlinesa y para lograr atraer un mayor ingreso de impuestos a la que entonces todavía era la ciudad de Schöneberg, que después se convertiría en el barrio de la ciudad de Berlín. Muchas de sus calles recibieron nombre de estados de Baviera y su estilo de construcción imitaba el estilo de Nuremberg antiguo, con amplios departamentos, con fachadas elegantes, con abundantes jardines y plazas. Además se construyó una línea del metro exclusiva para sus habitantes, la línea 4, que va de la plaza Victoria Luise hasta la plaza Nollenburg. Sus habitantes eran médicos, abogados, funcionarios públicos, artistas e intelectuales. Entre ellos se encontraban Albert Einstein, Erich Fromm, Gottfried Benn, Kurt Tucholsky, Marcel Reich-Ranieri y Giselle Freud, para solo mencionar algunos, sobre todo los que vivieron desde su infancia en este barrio. Hasta 1936 vivían aquí 16.000 alemanes que fueron convertidos en judíos y que tuvieron que huir de Alemania en los siguientes años. A partir del 18 de octubre de 1941, los 6.000 que lograron permanecer en Alemania fueron deportados y asesinados. En 1945 la historia de este barrio, que sobre todo la historia antes de 1933, había pasado al olvido. Después de la guerra, nadie se acordaba que había sido centro importante de la vida judía burguesa en Berlín. El cambio se da cuando en 1992 Renata Stich y Friedrich Schnock ganaron el concurso del Senado y de la Oficina de Arte del Barrio para crear un memorial para los judíos asesinados de Schöneberg. En 1993 se realizó una instalación de 80 placas dobles de 50-70 centímetros que fueron colgadas en los postes de la luz en todo el barrio. Ustedes ven aquí, este es el mapa, que no se ve desgraciadamente muy bien, es una resolución bastante mala, pero este es el barrio de Schöneberg y ahí donde se alcanzan a ver los puntos que ven que son verdes, son donde fueron colocados estas placas que son dobles de 50-70 centímetros en los postes de la luz. El primer lado de cada una de estas placas, que ustedes ven, siempre muestra una imagen, un pictograma, y en el segundo o el reverso es un texto que contiene partes de leyes o reglamentos dictados durante el nacionalsocialismo que muestran el grado de perversión en la discriminación cotidiana y paulatina de los judíos hasta que lograron quitarles todos sus derechos. Este memorial simboliza el proceso que va desde la pérdida de derechos y la persecución de los judíos hasta llegar a su deportación y asesinato. En la calle München, el 49, y en la plaza Bávara se encuentran mapas e informaciones sobre los lugares y los temas de cada una de las placas que fueron instaladas. Es decir, es un recorrido que es muy interesante, que a pesar de que esto surge en los años 80 y se hace importante, en realidad
La idea surge desde los 80s, pero es en los 90s cuando ya se realiza y finalmente se vuelve apenas ahora en los últimos años interesante, porque este barrio, Schönenberg, es un barrio que no es interesante para el turismo actual, para los jóvenes, sin embargo empiezan a tener un interés por él. Bueno, quiero mostrarles algunas de estas placas, porque este es un recorrido que hicimos alguna vez los tres, no juntos, sino separados, pero era muy interesante porque cada vez teníamos temas distintos a discutir, reconstruíamos cosas diferentes y aprendíamos mucho uno de los otros. Quiero mostrarles unos para que vean, si uno las ve todas, si uno puede hacer el recorrido completo del barrio y ve todas las placas, las 80 placas, las pone uno junto al lado de la otra. Algo que uno ve es precisamente todo el proceso que mencionaba de perder derechos y deshumanización de ciudadanos. Yo misma llegué a ocuparme de estas gracias a Margot Glantz, que también en una ocasión fue con Bolívar a Berlín y hicimos también unos recorridos y ella me pidió que los tradujera al español. Y al verlos todos juntos y fotografiarlos juntos, entonces ve uno claramente lo que pasa y lo que era esa historia. Bueno, aquí tenemos el primero pictograma, que es un juego de niños que todo el mundo conocemos, que es internacional, que llama de diferentes formas, leche, avión, rayuela, y a su reverso viene una frase, y la frase lo que dice es: se prohíbe a los niños arios jugar con niños que no sean arios, y el año en que se hace esa prohibición. Después tenemos este otro que le da el nombre, que lleva el nombre del que fundó y diseñó este barrio, Haberland, era la calle Haberland, y del otro lado vemos un texto interesante, y ahí se sustituye cuando la calle Haberland, los nazis llegan al poder, le quitan el nombre y le dan el nombre germano, Torstlinger, a un pedazo de la calle, y a otro le dan el nombre Nördlinger. Entonces es el texto precisamente se tematiza que no puede haber nombres de calles que sean nombres de judíos. El siguiente, que es también muy interesante, es donde vemos una hoja en el pictograma, un bolígrafo y unos anteojos, y al reverso está la frase: a los escritores judíos se les prohíbe toda actividad de escritor o literaria, y eso es en marzo de 1935. Después tenemos otro que es otro pictograma que muestra un pastel y que está, y lo que se está planteando detrás es que en las panaderías y confiterías se colgaran letreros en los que se indique que no se venderán pasteles a judíos ni a polacos, y eso se hizo en el 14 de febrero del 42. Este pictograma es particularmente bien logrado, como podemos ver en este lugar sigue habiendo una pastelería, lo que hace consciente el privilegio que es vivir en un estado de derecho e impide que el memorial pueda ser pasado por alto. Bueno, yo creo que ahorita, aquí está el texto en alemán, yo creo que ahorita ya quedó claro que en estos recorridos había un tema muy recurrente y que por eso fue que yo llegué a él y a tratar de presentarlo, y era el tema de los memoriales. El tema de los memoriales. En Alemania hay muchos tipos de memoriales y que son muy interesantes. Aquí tenemos otro tipo de memorial, que son las placas que se hacen en los diferentes barrios y casas donde vivieron intelectuales, artistas o personas que son muy prominentes y que de alguna manera tuvieron que irse de Alemania por motivos políticos y de persecución. Esta placa muestra precisamente que Walter Benjamin vivió en la calle Prinzregentenstraße entre 30 y 33. La Prinzregentenstraße está como a 3 cuadras de donde termina el barrio de Schöneberg, que prácticamente es casi la frontera entre el otro barrio del Wilmersdorf y Schöneberg. Otro tipo de memorial, y que se volvió muy importante el debate, sobre todo en torno a los 80s y luego ya en los 90s, digamos que la lucha por su realización, pues es el memorial a los judíos europeos asesinados, que se le conoce también como el memorial al Holocausto. Este fue diseñado por el arquitecto Peter Eisenman y entre 2003 y 2005 se construyó. Ocupa 19.000 metros cuadrados muy cerca de la Puerta de Brandenburgo.
y está compuesto por 2.711 bloques de hormigón de diferentes tamaños que le dan una apariencia irregular. Bajo el monumento, en una sala subterránea, se ubica el Centro de Información relacionada la persecución judía durante el Tercer Reich y el destino de personas extranjeras. Este sí es un cambio de barrio, porque entramos al Mitte, en la zona central, en donde está esta parte. Era un recorrido, Mitte es inmenso y ahí hacíamos muchos recorridos que tenían que ver no solo con los memoriales, sino con toda la historia de los judíos que emigraron a Berlín, o también de judíos de toda Europa y también de Roma, Sinti y de otros grupos que llegaron sobre todo en los años 20 y los años 30 a Berlín, que era una ciudad muy cosmopolita. El último tipo de memorial que quiero presentar, que es muy interesante y que nosotros cuando hacíamos los recorridos todo el tiempo aprendíamos mucho y discutíamos mucho sobre todo su significado, su función y toda la historia que estaba detrás de ellos. Es el caso de las llamadas Stolpersteine, se llama en alemán, y esta palabra designa una piedra en el camino que puede hacer tropezar al transeúnte. Es un proyecto del artista alemán Günter Grass, conmemora el destino de deportados y asesinados por los nacionalsocialistas. Son cubos de cemento de 10 por 10 por 10 centímetros que en la parte superior llevan incrustadas una placa de latón. En esta se encuentran grabados los datos esenciales de la persona y sobre su deportación. Esos monumentos son colocados en aceras quedando al ras del suelo. La idea es que los transeúntes se detengan e inclinen para leer lo que está escrito. Esta inclinación podría equivaler a un gesto de respeto por la persona que se recuerda. Las piedras son realizadas manualmente, ya que se intenta contraponer lo industrial de los asesinatos. Se procura que la piedra sea colocada frente al último domicilio en que vivió voluntariamente la víctima. Debido a que tras la guerra muchos edificios y casas desaparecieron y no fueron reconstruidas, se convirtieron en espacios públicos como parques o espacios deportivos. En estos casos las piedras son colocadas lo más cerca posible de la última residencia, pero siempre en aceras o caminos para que el caminante tropiece con ellas. Las piedras, una vez colocadas, pasan a ser propiedad de la ciudad o municipio. Aquí, esta que están viendo es la piedra de Hans Coppi, que era un miembro del Partido Comunista Alemán durante la República de Weimar. En 1933 él se unió a la resistencia en contra del nacionalsocialismo. Fue arrestado en 1934, nuevamente en 1942, junto con su esposa Hilde. Su hijo Hans nació en la cárcel de mujeres de la calle Barnim en Berlín. Él fue condenado a muerte, después ahorcado en la cárcel de Plötzensee en ese mismo año. Peter Weiss, el escritor Peter Weiss, le rindió un homenaje a su obra La estética de la resistencia, ya que tomó su biografía de base para la construcción de un personaje de la novela. Weiss se orientó a modelos históricos reales para desarrollar una parte de los personajes. Aquí nuevamente estamos moviéndonos del barrio. La estética de la resistencia fue publicada en 1975-1981 y presenta una interpretación alternativa de la historia del arte, así como una descripción de la historia de la resistencia antifascista y el movimiento comunista de 1933 a 1945. A lo largo de la novela, Weiss utiliza el término investigación artística de forma explícita para hacer referencia a prácticas como la fábrica de escritura de Brecht en el exilio. De esta manera, establece una genealogía de la investigación estética en relación con la historia de las luchas emancipadoras a lo largo del siglo XX. La novela cuenta la historia de un hijo de un trabajador nacido en 1917 durante la Alemania nacionalsocialista. El narrador fictivo, que narra en la primera persona, se transforma de autor de la novela en cronista de la lucha antifascista. Él articula la responsabilidad política y artística frente a un compromiso histórico, la liberación de los subalternos. Partiendo del análisis de algunas obras de artes plásticas y de la literatura, desarrolla un modelo para la apropiación de la lucha proletaria en contra de la opresión. Al mismo tiempo, cuestiona los errores de la política de izquierda y analiza el fracaso histórico del movimiento de los trabajadores. Cuando Bolívar, Carlos y José María pasaron por Berlín en los años 80, esto era la obra más popular tanto en Berlín occidental como oriental. Una de las actividades que llevó a intensivar la discusión sobre esta obra de Peter Weiss fue la Universidad Popular llamada Volksuni, que organizó Wolfgang Fritz Haupt, que ya vimos con anterioridad, en 1981, con quien Bolívar tuvo una relación muy estrecha de colaboración,
sobre todo en la edición del Diccionario sobre el Marxismo, que se edita en Berlín en la editorial Argumento. Ahí se reunieron casi todos los círculos de lectura de estudiantes y profesores, tanto de la universidad como de los sindicatos y otros grupos interesados. Y claro, la figura de Peter Weiss era para Bolívar Carlos, sobre todo para Carlos, era muy interesante porque vemos en acción esa transformación de un narrador, de ser un narrador tradicional de la novela, convertirse en un cronista. Y claro, para José María era también muy importante ver ese experimento en torno a cómo la literatura se convierte en un tipo de aproximación al arte. Bueno, sí, imagino que aquí hay muchos que ya leyeron esta novela, y si no la han leído, los invito a leerla. Este es uno de los temas, o sea, con lo que inician las primeras páginas, describiendo el altar del Pérgamo. Y no voy a adelantar ni decir mucho, se podrá hacer de esto en tiempo, pero interesante, creo yo, es ver cómo aquí es el primer ejercicio de Peter Weiss para explicar su metodología y su pedagogía de aproximación desde la izquierda, desde la subalternidad a la historia del arte. Entonces es bastante interesante y voy a dejar fuera algunas descripciones que podrían ser más interesantes. Me imagino que ustedes se preguntarán por qué la cultura del memorial y la elaboración del pasado nacionalsocialista está tan presente en los caminos de la memoria que yo he elegido para este homenaje. En primer lugar, porque justamente en los años 80 se inicia un nuevo movimiento fuerte en Alemania para recuperar la memoria del pasado nacionalsocialista con una visión crítica. Este movimiento tiene su culminación, que es muy diferente al de los 60, porque esta ya es otra generación la que está enfrentando y tratando de recuperar esa memoria. Este movimiento tiene su culminación en el debate entre los historiadores alemanes sobre la necesidad de poner un punto final a la discusión en torno a Auschwitz. Este debate fue muy interesante, en el que participó toda la gran inteligencia alemana, y en realidad tanto la derecha quería terminar el debate, sin embargo la izquierda tomaba la posición de que después tomó el presidente von Weizsäcker, que acaba de fallecer, de que precisamente para Auschwitz no hay un fin. O sea, Auschwitz no se puede olvidar, y también la culpa o los crímenes que se cometieron tampoco pueden tener un fin. Entonces, en este debate y en este contexto aparecen un sinnúmero de exposiciones y proyectos para recuperar la memoria y combatir el olvido, que también tuvimos oportunidad de visitar en algún momento, ya sea juntos o separados. En segundo lugar, los pensadores que nos interesaba discutir, como Benjamin o Elías, son autores que nos remiten constantemente a pensar la relación entre la modernidad y la barbarie, que se representa no solo en el fascismo o el nazismo europeo, sino en la destrucción, producto de la guerra, en la Shoah. Al mismo tiempo, estos autores fueron perseguidos por el nacionalsocialismo, y su experiencia con este régimen dejó huellas importantes para su pensamiento. Elías nos recuerda en su libro sobre el proceso de la civilización la importancia de pensar y explicar aquellos momentos en los que la armonía entre las necesidades individuales y las sociales se rompe. Pues aquí se anuncia la pérdida de la civilidad. Bolívar y yo compartíamos esta inquietud, mientras que yo quería entender lo que había llevado a una cultura de pensadores y poetas a producir una sociedad genocida. Mi padre había sido hijo de judíos y mis abuelos fueron asesinados. Bolívar quería entender el nazismo y el fascismo en Europa para explicar el genocidio en América Latina. En tercer lugar, Bolívar, Carlos y José María estuvieron en contacto con este proceso histórico en Alemania, que los llevó a repensar la forma en que ellos se han aproximado a la historia de la Alemania de la primera mitad del siglo XX. Y yo aquí quisiera atreverme a plantear una hipótesis acerca de por qué era Berlín tan importante para Carlos, para José María y para Bolívar. ¿Por qué era tan importante? Y esta tesis tiene que ver presente con mis diálogos, discusiones, nuestros debates, nuestros recorridos. Yo pienso que ellos tres regresaban mucho a Berlín porque ellos no se interesaban por el Berlín contemporáneo,
si nos interesaba por el Berlín de los años 20 y de los años 30. Y ese Berlín para ellos era muy importante porque era un Berlín que produjo un pensamiento y una cultura que pensaba el cambio del capitalismo en una fase distinta y un proceso de modernidad y de cambio cultural tan radical que requería de un trabajo muy profundo de pensamiento. Y yo creo que ellos tres siempre regresaban a querer entender ese pasado, ese momento y a esos pensadores para poder ellos, digamos que, tomar su lugar en el momento actual y pensar América Latina desde ese aprendizaje. No sé si sea cierto, eso sería un tema para un proyecto de doctorado o para varios, pero yo aquí lo lanzo porque era algo que era muy evidente en nuestros momentos. Yo creo que esa relación con el presente y con América Latina era algo muy importante, y aquí tengo que decir, es algo que yo aprendí de ellos, de los tres, porque yo, siendo hija de un alemán, judío también, pero habiendo siendo víctima del nazismo y renegando de su historia y de su pasado, por estar en un lugar donde no quería estar. Y es muy interesante ver cómo esta necesidad de entender ese pasado y esos momentos los lleva siempre a establecer una relación con el presente, pero mi presente fue mi presente de exilio elegido, que fue Berlín, porque yo no me fui para regresarme, sino para quedarme allá. Y yo fui más bien a regresar a las raíces de la familia. Y en el caso de estos tres grandes intelectuales, para mí fue muy importante porque yo cuando me fui de México solo conocía a Carlos Monsiváis, y yo, que no era de la generación del 68, en la preparatoria leí pues a Carlos Monsiváis y sobre todo su obra Días de Guardar, es decir, 68 era algo que nos había impactado mucho, y entonces leímos a Poniatowska, a Monsiváis y a Luis González de Alba. Pero yo no conocía a Bolívar ni a José María, yo los conocí en Berlín, y ellos precisamente fueron los que me ayudaron a volver a México, a América Latina, y establecer una relación, pero también desde Berlín. Entonces por eso es algo muy importante. Yo tengo mucho más material que mostrar, pero creo que mi tiempo se ha agotado. Entonces yo cortaría aquí para darle la palabra a la gente y no robarle su tiempo. Bueno, le toca ahora la palabra a Teresa Orozco Martínez, que nació en Guadalajara, estudió en la Universidad de Guadalajara y luego en Lovaina, Bélgica, y en Berlín, donde también se doctoró en el Instituto de Filosofía de la Universidad Libre. Ha tenido distintos puestos, ha coordinado proyectos interdisciplinarios, sus áreas de investigación son la filosofía política, sobre todo en la obra de Hannah Arendt y la recepción de la obra de Carl Schmitt. Actualmente es integrante de una red de cuestiones de equidad y que revisa las contribuciones de la Unión Europea a todo el proceso de transversalización de género y de ciudadanía, y tiene también muchísimas publicaciones que no les entiendo porque están en alemán, a la que le entiendo que está en francés, habla sobre la recepción de Hannah Arendt en Alemania, y otra también que es la recepción internacional de Pierre Bourdieu aquí, y en inglés El arte de la alusión, que es las intervenciones filosóficas de Gadamer. Así que Teresa, adelante. Bueno, espero no agarrarlos cansados. La fortuna es que Ponte bien el micrófono. tenemos perspectivas justo cada una individuales. Yo les voy a hablar de un tema que también es muy importante en la historia de la ciudad de Berlín y que conecta las biografías de los homenajeados. Le puse como título Migrando el alma, diálogos transgeneracionales desde el Desprez. La foto que ven no es la más bonita, pero es una foto en la que podemos ver cómo el río atraviesa la ciudad. Los ríos son personajes en una ciudad y conservan también su memoria, no siempre jubilosamente estacional, sino también la más oscura y sanguinaria. En Berlín hay más puentes que en Venecia,
junto con Brandenburgo, conforman la mayor red de aguas continentales de Europa. El Spree, con sus 46 kilómetros de largo, es la arteria fluvial de la ciudad. Desde su fundación, el río y sus canales han sido testigos de la vida cotidiana de sus habitantes, de desfiles militares, de olimpiadas, mundiales de fútbol y de 2 guerras mundiales y una larga guerra fría. El título de la conferencia tiene algo de biográfico y al mismo tiempo expresa una experiencia compartida con todas y todos aquellos que han dejado sus lugares de origen y hace referencia al trabajo emocional que hay que hacer cuando el cuerpo está en otro lado, pero el alma todavía va en camino, dejando a los que migran a la deriva. Esta experiencia se anuncia en el vértigo que suele dar al llegar a una estación de autobús, de trenes o de aeropuertos, inundando a los que se van, aún sin saber por cuánto tiempo, con la certeza de que nunca volverán a ser los mismos. Cuando se dio la oportunidad de ir a Berlín, yo acababa de terminar mi licenciatura sobre el concepto de utopía en la obra de Herbert Marcuse. En aquel tiempo no tenía una noción muy clara de lo que significaba ir a una ciudad marcada por el exilio y la migración. Eran años en que nos consideramos simplemente extranjeros y no migrantes. Esta adopción es mucho más tardía. Pero hablar del Spree me permite contextualizar lo que he nombrado diálogos transgeneracionales. Con ello quiero referirme especialmente a un diálogo que se inicia en torno a una figura que apareció en las manifestaciones de los 60, como Mariana mostró en sus fotos, justo en las pancartas junto a las pancartas de Che Guevara y de Ho Chi Minh. Me refiero a la presencia de Rosa Luxemburgo, que ha acompañado a generaciones muy diversas de protesta. Una de las expresiones más claras del luxemburguismo incipiente que practicaban José María y Bolívar fue su participación en la redacción de una de las revistas del movimiento estudiantil llamado The Anschlag. Foto que podemos ver ahorita en pantalla. El primer número, esta fotografía que está un poco azulada. Esta revista estaba orientada a la crítica al capitalismo en su fase imperialista y a tematizar los problemas del llamado tercer mundo. En este marco, el internacionalismo fue entendido como una referencia clara a las posiciones de Luxemburgo, quien combatió la idea de socialismo en un solo país, es decir, en los límites de lo nacional. Entre los pocos documentos que hay de las actividades políticas de estudiantes latinoamericanos, encontramos este documento mecanografiado y firmado por, cito, el colectivo de estudiantes latinoamericanos revolucionarios asociados al grupo de la revista Anschlag. Es el documento amarillo al lado de la revista. Se trata de un llamado a la protesta por la intervención de Estados Unidos en la República Dominicana, misma que denuncia como una amenaza clara al derecho de la autonomía de los pueblos. Está fechado el 10 de mayo de 1965. La concentración de estudiantes debía darse en el edificio Henry Ford, que estaba prevista a las 14:30. No tenemos la certeza, pero es muy probable que José María y Bolívar hayan participado en la redacción de este documento. José María narra cómo en el verano de 1965 hicieron un seminario estudiantil en lo que era el llamado Pueblo de Estudiantes, que ya hemos visto, en el que participaban 2 estudiantes extranjeros, Rudi Dutschke y Klaus Meschkat. Meschkat es el sociólogo que más tarde se convertirá en especialista en movimientos sociales en Latinoamérica. En este seminario, fuera de las aulas, Dutschke les propone leer un semestre la obra de Rosa Luxemburgo. En estas reuniones, nos dice José María, todos escuchaban atentos y en silencio las exposiciones de Dutschke, fumando sin parar y aplastando las colillas en platos de metal, mientras que Bolívar era el único que interrumpía, trayendo a la discusión su preocupación por el proceso cubano. No puedo profundizar en la trascendencia de la vida y la obra de Rosa Luxemburgo para el movimiento obrero, el antimilitarismo y el internacionalismo socialista. Esto lo hicieron José María en diferentes novelas y ensayos, y Bolívar en la colección de escritos políticos que editó de la obra de Luxemburgo, publicada en 78 en la editorial Era, y en su célebre artículo titulado Rosa Luxemburgo, espontaneidad revolucionaria e internacionalismo. Las reflexiones de ambos surgen en estrecha relación con sus diálogos con Dutschke y con sus experiencias en Berlín. Mi idea es más bien hacer visible lo que une a participantes del movimiento estudiantil como a José María y a Bolívar, y a sus líderes como Rudi Dutschke, Herbert Marcuse, y a un poeta como Paul Celan o Hannah Arendt con Rosa Luxemburgo. No solo sus complicidades intelectuales, donde coinciden en el desarrollo de una cultura alternativa al militarismo, al totalitarismo. Me voy a regresar.
al militarismo y al americanismo, sino en gran parte también por sus biografías marcadas por la historia de Berlín. Marcuse, nacido en Berlín, deja de ser miembro de la socialdemocracia en 1919 tras el asesinato de Luxemburgo y hereda su desconfianza y su crítica frente al desarrollo autoritario del marxismo soviético. En 1934 logra exiliarse residiendo hasta su muerte en Estados Unidos. Su urna fue olvidada más de 20 años en un crematorio de Connecticut y por azar del destino, un estudiante preguntó que dónde podía ir a la tumba y se dieron cuenta la familia que no lo habían enterrado. Entonces, en 2003 se lo traen, su hijo decide regresar con la urna a Berlín y se hizo un entierro bastante importante en el que participaron Angela Davis, por ejemplo, y algunos otros políticos que habían tenido la posibilidad de conocer a Marcuse, ¿no? Y de enterrar en el cementerio estatal que se llama el Dorothee-Städtische Friedhof, no supe cómo traducirlo, pero es el cementerio estatal en donde está enterrado también Bertolt Brecht y Hans Eisler, entre otros. Duschke, más allá de la caricatura que se ha hecho de ser un rebelde anarquista, rescata los planteamientos de Luxemburgo sobre las formas de acción política que debían consolidar un socialismo democrático basado en una amplia participación de las bases y con una vigilancia colectiva de sus líderes. Duschke, después del atentado, se va de Alemania para recibir atención médica suiza, en donde al poco tiempo le niegan el permiso de residencia. De ahí se va a Inglaterra y padece la deportación de un gobierno conservador y termina viviendo en Dinamarca, donde vive un exilio voluntario. Paul Celan era poeta, judío, rumano de lengua alemana, hijo de padres asesinados en el campo de concentración ucraniano, la Mijalkova, y tras haber padecido el cautiverio él mismo en un campo de trabajo forzado, vive en exilio en París. Tiene un lugar en esta historia porque en un poema legendario interpretó el asesinato político de Rosa Luxemburgo y de Karl Liebknecht como una premonición de la historia genocida vivida en Europa tras la Primera Guerra Mundial. Este poema lo escribe en Berlín en 1967 durante la visita que dio al seminario del profesor de literatura comparada Peter Sonny, que era otro sobreviviente del campo de concentración Bergen-Belsen. José María documentó la celebridad de este seminario en su novela Tu nombre en el silencio. Ahí nos relata cómo Celan, invitado por la Academia de Artes, llegó ese diciembre por primera y última vez a Berlín. Durante esta estancia, Peter Sonny le regaló a Celan el libro sobre el asesinato de Rosa Luxemburgo y de Karl Liebknecht, escrito por Heinrich Hannover. Luxemburgo y Liebknecht, siendo líderes del movimiento espartaquista, que se funda tras la ruptura de ambos con la socialdemocracia y que precede a la fundación del Partido Comunista que ellos fundan en 1918, fueron detenidos el 15 de enero de 1919 en un departamento de la calle Mannheim, número 27, en el barrio Wilmersdorf. Un poco más tarde fueron entregados a una división de guardia de caballería que residía en el Hotel Eden, que era el centro de operaciones de esta policía militar, donde ambos fueron interrogados y maltratados brutalmente. Tras el interrogatorio, el comandante Valdemar Pabst, con el consentimiento del ministro de Defensa de la Socialdemocracia, Gustav Noske, dio la orden de asesinarlos. Sobre estos acontecimientos hay varias versiones. Lo cierto es que después de asesinar a Luxemburgo con un disparo en la cabeza, arrojan su cuerpo al Spree desde un puente que se está localizado en el canal Lambert, el cual aparece, o sea, el cuerpo aparece hasta fines de mayo, de enero a mayo, se quedó en el río. En su informe, los asesinos declararon que el cuerpo de Liebknecht había quedado como una calavera y el de Rosa Luxemburgo, vituperada como la vieja perra, flotaba ya en las aguas del canal. Durante su estancia, Celan describe este poema donde hace referencia a estos hechos y me permito leer solo los versos traducidos por José María para dar una impresión de lo que significó. Este poema ha dado lugar a muchos debates que no puedo mencionar, pero la interpretación es que hay algunos intérpretes que dicen que no tiene nada que ver con el asesinato y otros que sí. En los versos que cito hay la siguiente información: el hombre quedó como coladera, la mujer tuvo que nadar, la perra, para ella, para nadie, para todos. No hay murmullos en el canal Lambert, nada queda estancado. Celan se ha convertido hoy en día en uno de los poetas más importantes del sentimiento de extrañeza que surge en el exilio y en las migraciones forzadas. Tras su lectura, Teodor Adorno relativizó su sentencia de que después de Auschwitz no era posible la lírica. Lo dramático del caso de los sobrevivientes del genocidio se hace patente al recordar que Celan se suicida 3 años más tarde en su estancia en Berlín,
se arroja al río Sena desde el puente Mirabeau en 1970. El propio Zondi, un año más tarde, en 1971, se arroja al lago Haren en Berlín. Como digo, los ríos y sus lagos conservan duras memorias. Una figura que también se vincula a Luxemburgo es Hannah Arendt, quien, como dijo ella, era alemana convertida en solo judía y tiene que abandonar Berlín estudiándose primero en París y luego en Estados Unidos. Arendt subraya en la biografía de Luxemburgo sobre todo el hecho de que fuera extranjera en su propio país bajo la ocupación soviética y cómo tras su ida a Zúrich clandestinamente más tarde llega a Berlín, donde es de nuevo perseguida, ahora por el gobierno prusiano, que la condena varias veces a prisión. Entre muchas estadías en cárceles de otras regiones, ella pasa en Berlín por la prisión de mujeres de la calle Barnim. Las fotos lo muestran. Está ella en 1907, en 1915 y 16, y después sigue en prisión, pero la mandan a lo que era la antigua Polonia. Su sentencia a la libertad es la libertad de los disidentes, coincide con otros lemas arendtianos. Sus cartas desde la prisión a Clara Zetkin, que es la que vemos aquí en la foto caminando con ella, muestran, ella es Clara Zetkin es feminista y socialista y pacifista. Estas cartas reflejan la necesidad y la lealtad de Luxemburgo con sus ideales. Bueno, lo que he querido mostrar es que lo común entre todos estos autores no es solo su vinculación con Luxemburgo en el plano de las ideas y luchas compartidas, sino también de sus destinos personales. Esto nos permite ver que la historia de Berlín es altamente paradójica. Por Berlín pasaron o vivieron intelectuales que tuvieron que huir durante el nazismo y al mismo tiempo ha sido lugar de refugio para sus víctimas. No solo para intelectuales y artistas desde el siglo XIX, sino para poblaciones acosadas por las guerras dentro y fuera de Europa en busca de asilo hasta nuestros días. La modernidad que caracterizó Berlín a comienzos del XIX y que para Luxemburgo fue la máxima expresión del capitalismo y del movimiento obrero organizado, no es un tema casual tanto en Bolívar, en José María y Monsiváis, ya que motivó inquietudes presentes en sus obras. Las utopías urbanas que incluyen la libre movilidad, así como la creación y apropiación de espacios que hacen posible otros arraigos, nuevas formas de vida y de individualidad, así como la riqueza invaluable que permite el intercambio directo y cotidiano con poblaciones migrantes y de intelectuales de diversas diásporas. Aquí me llamó la atención la foto porque podemos ver cómo Berlín desde muy temprano tiene un personaje aparte del río que es el metro, ¿no? Y los trenes. Por arriba pasa el metro, por abajo estamos viendo el tren, no sé si lo alcanzan a ver en esta parte intermedia, y bueno, está abajo los barcos que también transitan, pero por lo regular con materia de carga. Tenemos otra foto de Berlín donde se muestra justo esta presencia del metro como un elemento de modernidad muy temprana en la ciudad. Bueno, quisiera hablar ahora de otra dimensión que considero importante en la historia de la ciudad y lo haré en base a material fotográfico que creo que va por sí mismo. La presencia de los medios de transporte modernos, metro, tren y aeropuertos, fue un símbolo de Berlín justo desde el 19. Un mapa del metro anterior a la caída del muro, que está en esta foto, muestra que en los nombres de sus estaciones está presente su historia. Está prácticamente la Plaza Luxemburgo, la pueden ver de lado, está en una línea gris que sería el muro, y hacia el este, desgraciadamente no se puede leer, hay una estación que se llama la Plaza Luxemburgo. Esta conservó su nombre a pesar de que la disidencia contra el régimen de la Alemania democrática se apoyó en la crítica de Luxemburgo al autoritarismo socialista. Esto es bien interesante, cómo después de la caída del muro las estaciones cambiaron de nombre y a veces se rescató la memoria, a veces se ocultó la memoria. Bueno, la idea es que les quiero mostrar cómo Berlín ha recibido y ha expulsado poblaciones en diversas fases de su historia. Todo esto es algo que le impresionaba mucho a Bolívar. A Bolívar le gustaba mucho ir a las estaciones de tren. Y hay un pequeño viaje que hice con él, no hice muchos. Uno de ellos es, volvemos a la historia, es el andén número 17, que es un memorial a las deportaciones que se hicieron en Berlín. Hay un mapa que está al lado donde se ve los campos de concentración a los que llegaron estos trenes, y después de muchos años había primero una placa pequeña que Bolívar iba a ver, pero después se hizo un memorial mayor y más significativo
no lo pueden observar, pero hay nombres de todos los campos de concentración en una hilera, y del otro lado también, recordando que de ahí habían salido los trenes. Hay una tarjeta pequeña que encontramos en la investigación, recolectando el material fotográfico, que dice: papá, ya vinieron por nosotros, vente a la estación de Hamburgo. Era una estación en donde se reunían primero a todos los judíos y después los transportaban aquí a Hamburgo, Klaus y mamá. Bueno, esta es una versión, digamos, de lo que ocurrió y que está reflejado dentro de la modernidad capitalista, que se dan los trenes. Y por otro lado, el aeropuerto de Tempelhof, que fue el lugar del puente aéreo sostenido por el Plan Marshall de Estados Unidos y el que permitió la sobrevivencia de la población cuando el ejército soviético bloqueó Berlín. El regreso de los refugiados alemanes del este de Europa, que duró hasta los años 60, lo pueden ver en pantalla. Tenemos un collage de 3 fotos. En la primera podemos ver cómo pasaban del este al oeste de la ciudad por la calle Friedrich. Es algo que lo narra José María en su novela ampliamente. Son una cantidad de casitas por las que había que pasar y donde se hacían averiguaciones de todo lo que llevaban en las bolsas, y a veces denegaban el paso cuando encontraban periódicos o material que no consideraban que era posible que se transportara al Berlín Oriental. La segunda es un traslado, digamos, la llegada a Berlín de un grupo de refugiados alemanes a Berlín. La tercera muestra cómo están haciendo cola esos refugiados para el registro en una oficina pública, ¿no? Al mismo tiempo, el aeropuerto de Tempelhof fue el lugar está muy bien. Esto es una parte, digamos, de las poblaciones que llegaron, pero también llegaron otras, ¿no? Y en esta foto podemos ver a los trabajadores huéspedes, los Gastarbeiter, que llegaban también. En este caso conocemos al que está de en medio. Llegó a Alemania en 64 y hizo una parada en Múnich. Esta foto es original de un amigo turco que todavía vive en Berlín. De cada 3 ciudadanos en Berlín hay uno con un trasfondo migratorio, y como sabemos, detrás de las estadísticas siempre hay destinos personales. En esta imagen podemos ver a Isidoro Fernández, trabajador portugués, que llega a Alemania en los 60 con la idea de llegar a un país de poetas y pensadores, y recuerda que no le fue muy bien al aprender alemán. Algo que le interesó a Bolívar, a José María y a Carlos en posteriores visitas fue el desarrollo de las culturas de vida alternativas, bastante despolitizadas, mucho más que en los 60, y en el que las mezclas poblacionales y las culturales fueron mucho mayores. O sea, en los años de la fundación del Partido Verde se difundió la idea de Berlín como una ciudad multicultural. Las segundas y terceras generaciones de migrantes polacos, rusos, o sea, las segundas y terceras generaciones de migrantes polacos, rusos de Croacia, de Serbia, de Corea y ahora de China están presentes en la ciudad. Y a pesar del discurso conservador que quiere constatar la falta de integración, estos niños y jóvenes consiguen la ciudadanía y se identifican como berlineses y alemanes. En la siguiente imagen podemos ver a una pareja de turcos que, viviendo en un diminuto departamento para trabajadores en el muro, hicieron en los 80s una huerta pública que se hizo famosa porque permitían que cualquier vecino se llevara la pequeña cosecha de calabazas, de jitomates o de pepinos. El barrio de Kreuzberg, además, alberga actualmente una de las comunidades judías más grandes de Alemania. Desde los 80, el barrio de Kreuzberg padeció una estigmatización muy fuerte, la cual implicó una presencia policíaca fuera de lo común. Sin embargo, no es comparable a la situación de los guetos estadounidenses. Voy a brincar un poquito y voy a pasar a la última parte. Es muy corto, solamente para que se den una idea de lo que ahorita está ocurriendo y que se conecta un poco con la experiencia, digamos, de que hay poblaciones que llegan a Berlín y otras que son deportadas o que tienen que irse, ¿no? Entonces no quiero terminar sin mencionar que actualmente se han exacerbado las manifestaciones de protesta contra la migración proveniente de las zonas de guerra de Siria, de Medio Oriente o del norte de África, que han desembocado en actos de vandalismo y agresividad xenofóbica colectiva.
Se han organizado protestas populares masivas con dinámicas altamente racistas, donde se está dando una polarización social, con frecuencia a través de intervenciones de líderes de extrema derecha o neonazis que propagan la islamofobia y defienden al occidente católico en las ciudades como Dresden y Leipzig, pero también en Hannover y en menor medida también en Berlín. En respuesta a esto, se ha dado por un lado movilizaciones de protesta civil en contra de las leyes de migración para personas que buscan asilo. Un ejemplo es esta imagen que dice ninguna persona, ningún ser humano es ilegal, o esta en la que se recuerda que hay muros y alambres de púas en Europa que no permiten que haya poblaciones que son perseguidas y que puedan tener asilo. Entonces, al mismo tiempo que hay esto, hay numerosas protestas en contra de los movimientos a favor de y que están a favor de deportaciones. Para no terminar, o sea, para también dar su lugar a lo que ha implicado esta protesta, pueden ver en esta imagen un sitting frente a la Frauenkirche en Dresden de hace unas pocas semanas a favor de la diversidad cultural y, como diría al derecho a tener derechos. De igual manera, se están organizando en nuestra universidad debates con los estudiantes de ciencias políticas en las mismas aulas que conocieron Bolívar y Chema, donde se discute cómo entender y combatir el racismo, la islamofobia y el extremismo de derecha actual. Aquí tenemos a los colegas que son expertos con una discusión que es muy reciente. Estas manifestaciones de solidaridad, tanto dentro como fuera de la universidad, que atraen al recuerdo el 68, se han dado también en Frankfurt, en Hamburgo, en Colonia, y creo que seguramente darían mucha esperanza, no solo a la generación de luxemburguistas de la que hoy he hablado, sino también a los migrantes y exiliados que viven actualmente en Berlín. Muchas gracias.